encontramos otra vez de cerca. Qué bueno encontrarnos de cerca a ustedes ahí y nosotros aquí, el equipazo aquí de Mírame Canarias, haciendo una labor fantástica, porque claro, de nada vale que yo esté aquí si no hay un equipazo de gente que hace llegar y meter la señal en los televisores de sus casas. Por lo tanto, siempre hay que dar un agradecimiento al gran equipazo de esta casa para hacer este programa y todos los demás, evidentemente, pero sobre todo este programa que intentamos hablar con los invitados de una manera distendida, sosegada y de cerca. Bueno, hoy vamos a tratar de una de las patas importantes de la economía en Canarias, que es el comercio. Y vamos a hablar con el presidente de FAUCA, que es la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Aba, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, comercio. El comercio es uno de los sectores potentes de este archipiélago, ¿no? Hombre, desde luego que el comercio, digamos, que es de los sectores más importantes con el turismo de la región, ¿no?, de Canarias. Y son lo que sustenta prácticamente el PIB canario. Hay que tener en cuenta que el comercio, datos de diciembre, de 31 de diciembre del 2022, generaba 130.000 puestos de trabajo por cuenta ajena y 30.000 autónomos. Por lo tanto, el empleo que genera es de 160.000 personas, más de un 20% del empleo en la región. ¿Y cómo ha ido el 2022? Ahora, el 2022 podemos decir... Porque lo tendrás que poner en comparación con el 2019, ¿no? Claro. Pues no vale con el 2021 ni el 2020. Con el 2020, bueno, con el 2020 ha ido excelentemente bien. Con respecto al 2021 ha ido bien también, mejor que el 2021. Y es verdad que con respecto al 2019, y si hablamos de forma general del sector, ¿no?, porque siempre habrá alguna parte del comercio que dirá que le ha ido mejor que el 2019, pero en líneas generales todavía nos queda un trecho para llegar a datos del 2019. Pero no obstante, digamos que se ha cerrado el año de forma satisfactoria para el sector, y sobre todo principalmente por cómo veíamos a mitad de año esos nubarrones, ¿no? Inflación, guerra de Ucrania, todos esos datos que... La gasolina disparada, la cesta de la compra disparada, todo disparado. Que vaticinaban que podía haber un cuarto trimestre negro, pero ha sido todo lo contrario. Hemos tenido un fin de año muy bueno para el sector. En líneas generales se ha comportado durante todo el año muy bien. El comercio en Canarias hubo meses que lideraba las ventas a nivel nacional y junto con Baleares pues terminaron las dos regiones liderando las ventas a final de año. Hablando de media de todo el año, hemos crecido un 7% con respecto al 2021, por lo tanto mucho mejor, pero desde luego que todavía nos queda algo con respecto al 2019. ¿Cuánto nos queda para llegar al 2019? Hombre, lo ideal hubiera sido, si hubiéramos crecido sobre un 15%, podríamos decir que ya estábamos equiparándonos. O sea que nos faltó un 7%. Sí, yo creo que faltó otro 50% para poder de forma general haber llegado a esos niveles. En empleo es verdad que nos hemos comportado muy bien, ha sido de media un 4% de crecimiento del empleo. Mes a mes el sector durante el 2022 fue creando empleo, por lo tanto hemos cerrado el año muy bien. Y esto hablando del 2022, ¿no? Por lo tanto, digamos... ¿Y los Reyes? ¿Cómo fueron los Reyes? Los Reyes fueron muy bien. O sea, tuvimos un inicio del 2023 muy, muy bueno. El comportamiento de las ventas, se ha alargado en el tiempo, ¿no? Antes se concentraba en prácticamente un mes. Al principio eran los últimos 15 días. Después se fue alargando en un mes. Y ya desde prácticamente hace un par de años, y sobre todo este último año, desde prácticamente noviembre, principio de noviembre, muchas familias han ido comprando ya los Reyes. Por lo tanto, la campaña de Reyes, de Navidad y Reyes, hay que planteársela, digamos que de mediados de noviembre hasta el 5 de enero. El 5 de enero ya es un día más de ocio, más de pasear, pero desde luego que los 4 primeros días o los 3 primeros días de Reyes, el 2, el 3 y el 4, fueron muy buenos.
fue un inicio de año. Fue una locura, una locura. Los que tuvimos que salir por ahí a comprar la última. A comprar fue una locura. Pues efectivamente, y ese fue el buen sabor de boca con el que se inició este año. Las rebajas también fueron por lo menos las primeras semanas muy buenas, fueron muy buenas para el sector. Hay que tener en cuenta que las rebajas a veces normalmente las rebajas se concentran en el sector textil, ¿no? Equipamiento personal, calzado y complemento. Prácticamente ahí el 75% de las ventas se desarrolla en ese segmento. Quedó mucho estocaje de ropa de textil, ¿no? De equipamiento personal, porque tuvimos un fin de año bueno, la temperatura era agradable y realmente esto que estamos viviendo estos días... Ahora es lo que se va a vender. Es lo que se va a vender. Nos hubiera gustado que hubiera sido antes, en Navidad, para venderlo a precio, digamos, más normal, donde hubiera algo más de beneficio, pero bueno, se han empezado a vender en estas últimas semanas y nosotros esperamos, si este tiempo continúa de esta manera, que bueno, ese sector, digamos que ha sido el más afectado durante la campaña... Estamos hablando del textil. Del textil. Textil, calzado y complemento. Sí, que fue de los más afectados, pues se esté recuperando en esta fecha. Mira, Aba, el comercio electrónico nos está haciendo mucho daño. Yo no soy comprador, porque ya he tenido varias experiencias y todas me han salido mal, todas. Pero no compro. Pero hay gente que compra. Sí, bueno, todo. El comercio electrónico se va a repartir la tarta. Es un competidor más que viene. Como todos los competidores, al principio entran... Pero no tenemos empresarios de aquí que estén metidos... No, sí, ¿Ya hay algo. ¿Sí? Hay algo que se vende, pero es verdad también, desde el punto de vista del sector, consideramos que puede ser una ventaja y una desventaja quizás para el consumidor, pero desde luego el coste del transporte, la gestión de aduana... todo lo que supere los 150 euros es una locura. Y desde luego que otro tema es una competencia desleal. También nosotros consideramos que se debería de aplicar el IGIC también a aquellas compras inferiores a 150 euros, ¿no? Ahora mismo, digamos, con respecto al comercio físico, el que adquiere un producto por ciento inferior a ese precio, a 150 euros, está en ventaja con respecto a la compra en un comercio físico. Por lo tanto, es una de las medidas que venimos reclamando, ¿no? Que se equipare el tema de los impuestos tanto para la venta online como para ¿Y en qué productos hace daño el comercio electrónico al comercio tradicional? Son productos más bien pequeños, estamos hablando de productos cantidades pequeñas, porque realmente no tampoco todos los proveedores venden a Canarias. Cuando uno entra en una de estas plataformas siempre verá si se vende o no a Canarias ese producto. Y después hay otra cuestión, aparte ya del coste de transporte, ya hoy en día, y esto ocurre cuando entra la competencia entra y te empieza prácticamente a dar productos muy baratos, a darte todas las facilidades. El tema de la devolución, que no se cobraba o no se cobra en algunos casos, y antes no se cobraba nada, o sea, uno podía devolver el producto sin ningún coste, por lo tanto yo compraba a lo mejor 2 o 3 camisas, me las probaba y la que no me gustaba la devolvía. Ahora hay que pagar, Ahora, una vez que ha copado esa parte del mercado, ya el proveedor, el competidor, empieza a exigir, ¿no? Y en ese caso, desde luego, ya uno tiene que analizar muy bien cuando compra un producto por Internet. ¿Qué ocurre? Que muchos comercios aquí, muchos empresarios de la isla, lo que han hecho es exponer sus productos en las redes, ¿no? En sus plataformas. En sus plataformas, con vista a que el consumidor lo vea y venga a comprar. Porque es verdad que durante la pandemia el comercio electrónico creció en venta. Pero ahora mismo, los últimos datos, se está viendo que prácticamente parte de esos consumidores que se habían ido al comercio electrónico están volviendo otra vez al comercio tradicional. Al tradicional, comercio físico. Ha habido hablando a nivel nacional, ha habido una bajada en cuanto a venta en el comercio electrónico e incremento en el comercio físico. Sobre todo se notó en la etapa del Black Friday. En el último se notó esa diferencia ya, ¿no? Yo las experiencias que he tenido, para mí han sido todas malas. O me han engañado, o no era el producto, o no ha llegado, o ha tardado 2 meses, o 3. Y si el producto es superior a 150 euros es un lío porque hay que pagar el transporte, las aduanas, no sé qué. Y al final
Tú dices, pues si al final he tardado 2 meses y el producto es más caro que si lo hubiera comprado. Al final uno empieza a sumar y es más caro que haberlo comprado en el comercio físico. Yo la experiencia no la tengo porque no compro nunca en comercio en Internet, y yo creo que la atención y el servicio que te presta el comercio de cercanía, el comercio físico... ¿Tú crees que va más o va menos? Hablamos en Canarias, porque Canarias es un territorio especial. En la península va más, eso te lo digo. Pero se está adaptando, o sea, vamos a ver, hoy en día, y en la península es lo que ocurre, se está, digamos, lo que se le denomina la omnicanalidad, ¿no? Convivir comercio online con comercio físico, o sea, muchos establecimientos que tienen abierto al público, pues tienen también en sus redes, ¿no? En la red, también la venta online. Digamos que esa es la tendencia a la que se va. De hecho, nosotros durante el año pasado, durante el 2022, pusimos en marcha un proyecto en colaboración con la Dirección General de Comercio de digitalización del sector, y participaron más de 400 negocios que terminaron el proyecto. O sea, ¿y cuál era el objetivo? Decirle, oiga, usted para seguir manteniendo abierto el comercio debe de adaptarse a las tendencias. Debe de tener una página web, debe de tener pues las redes sociales, debe de tener un marketing digital, tener un contacto con sus clientelas, no solamente físicos, sino también a través de las comunicaciones que hay hoy en día, ¿no? Sea WhatsApp, redes sociales, en sus diferentes formas. Y así ha tenido bastante aceptación este proyecto, y ahora mismo lo estamos desarrollando en Fuerteventura, el mismo proyecto. Por lo tanto, yo creo que cuando se habla mucho... O sea, que estamos hablando que el comercio digital en Canarias va a ser un complemento del tradicional, sí, ¿no? Sí, efectivamente, va a ser un complemento total. Y cuando se habla de que el comercio no se adapta, yo creo que todo lo contrario. El comercio se ha ido adaptando a lo largo del tiempo a las nuevas tendencias y a los nuevos hábitos del consumidor, ¿no? Y ese es un nuevo hábito. Dentro del comercio, ¿qué es lo que mejor funciona y qué es lo que peor? Hombre, depende de las zonas. Depende de las zonas. Depende de las zonas. Aquí hay que dividirse en zonas turísticas, lo que son las zonas turísticas, las zonas, digamos, de más densidad poblacional, el área metropolitana en Tenerife, o en Gran Canaria, o en Gran Canaria, lo que es el de Las Palmas, y después en zonas rurales o medianías, o te vas a las islas menores, y evidentemente ahí el comercio que ves es un comercio multimarca, donde tiene una variedad de productos. En cambio, en la isla mayor es más la especialización, se va a especializarse uno en una marca determinada, o el tema de la franquicia, porque a veces hablamos de franquicia y parece que la franquicia es el enemigo, ¿no? O sea, hay empresarios canarios que han decidido... Que cogen franquicia y bueno, porque le dan todo prácticamente hecho. Ahí lo que sí es verdad que hay que tener mucho cuidado, ver el tipo de franquicia y las condiciones que le ponen. Pero bueno, uno analizando muy bien eso y viendo cómo ha funcionado en otras zonas, pues luego que la puede instalar aquí, ¿no? En Canarias. Y ahí últimamente hemos visto mucha de esa tendencia de empresarios canarios que se han ido por la línea de franquicia de una marca sola, en detrimento de tener negocios de multimarca, que es más complejo y más complicado. Mira, Aba, otro de los problemas, porque claro, los centros comerciales funcionan bien, ¿por qué? Porque hay parking. Es muy simple, porque hay una manera de llegar, no te cobran el parking, llegas, aparcas, te mueves, ves todo lo que hay que ver, y si quieres comprar, compras, y si no, vas al cine. O sea, que puedes hacer muchas cosas. Pero las ciudades todavía esa parte no la tienen estudiada bien, ¿eh? Entonces, ir al centro de una ciudad, pagar unos parkings que son disparatados para comprar, a mí me ahuyenta. Pues curiosamente estamos preparando ahora, bueno, sabe que vienen elecciones, estamos preparando pues nuestras propuestas cara a los diferentes partidos, y precisamente uno de los puntos que hacemos mucho hincapié es el tema de los parkings, de crear zonas de parking, y más con las nuevas medidas que vienen de Europa, donde exigen ya la zona restringida. De hecho, bueno, Santa Cruz va a tener una zona restringida, y le hemos planteado pues el desarrollar parking. Es la asignatura pendiente, y la cuestión es intentar buscar espacios de parking, espacios de, por ejemplo, zonas azules, donde haya una rotación de
de esos coches, de esos aparcamientos, o incluso si creamos zonas en el entorno de esa zona comercial, por crear algún tipo de transporte que vaya con frecuencia al centro. Porque mira que hemos hablado 1000 veces de montar grandes parking en los extrarradios de las grandes ciudades en Canarias, lo hemos hablado 1000 veces. Y con el transporte público acercarte a los centros, que son muy agradables, los centros históricos en Canarias. Incluso crear un transporte que sea gratuito desde el parking al Pero centro. no lo hemos conseguido eso. No, y si hablamos aquí del intercambiador, esa fue una de las primeras propuestas que se planteó. El intercambiador funciona, pero no funciona como debería de funcionar. No, pero lo que se planteaba, cuando se hablaba de crear el intercambiador, se planteaba de crear un sistema de transporte al centro, ¿no? Al centro de Santa Cruz, gratuito, para que hubiera, digamos, para que el público, el que viniera de fuera de Santa Cruz, pudiera aparcar en el intercambiador y tuviera un acceso fácil al centro. Pero es que son propuestas que... yo ya me planteo en todo momento, ya no solo cuando voy a comprar, sino cuando vas a un restaurante, dentro de una ciudad cualquiera, ya estás pensando primero cómo vas a aparcar o dónde vas a aparcar, o sea, y si es muy complicado lo desechas. Deja de ir, efectivamente. El problema, aquí tenemos algunas zonas donde realmente la red de parking está bastante bien. La Laguna creo que es una de las zonas que mejor zonas de parking tiene alrededor del entorno del casco, ¿no? No son excesivamente caros tampoco los parkings. No, efectivamente, pero si nos venimos a Santa Cruz, primero son caros los parkings y segundo no tenemos esa red de parking alrededor del casco histórico, de manera que le sea fácil el acceso al centro, ¿no? Y los que hay en el centro, pues realmente... Es que en La Laguna los parkings los cogió una empresa pública del ayuntamiento y los parkings en Santa Cruz han sido en concesión a empresarios que lo que quieren es ganar dinero, obviamente, ¿no? Sí, no, y después está la zona del puerto, un problema que hay con el puerto que debería haber un gran parking en el puerto. Ese sería el mejor, o sea, ese sí que sería un gran parking donde facilitaría. De hecho, durante los Reyes, después de que termina el concierto de Navidad, se habilita durante unos 10 días ese parking para esa zona para parking. Y tiene un éxito importante, o sea, bastante éxito. Eso es lo que venimos demandando, pero para lo largo de todo el año. ¿Cómo funciona el comercio en los pueblos, en Canarias? Hombre, funciona bien. Aquí ha habido una buena política por parte de los ayuntamientos en cuanto a potenciar el comercio local en los pueblos, ¿no? Aquí, si hablamos de Güímar, de Los Realejos, de La Orotava, de Santiago del Teide, han hecho una buena política en cuanto a potenciar el comercio y apoyarlo. Y la política que después ha desarrollado en muchos de esos municipios por parte del Gobierno de Canarias en potenciar, en regenerar la zona comercial, ha sido positiva, ¿no? Ha sido bastante importante. Es verdad que a veces para pasear por Los Realejos, por La Orotava, complicado, pero eso no quita que se haya hecho una política importante en cuanto a regenerar esa zona y por parte del ayuntamiento, de las áreas correspondientes, una buena política de apoyo al comercio local. Una muestra en estos últimos meses ha sido, por ejemplo, el tema de los bonos. Cuéntame lo de los bonos. A ver, vamos a explicarlo, porque hay mucha gente todavía que está muy perdida con el tema de los bonos. Bueno, pues los bonos se puso en marcha... ¿Hace 2 años aproximadamente? Los primeros que lo pusieron en marcha fue Santa Cruz. Hicimos primero una experiencia piloto con el Gobierno de Canarias a nivel regional, que funcionó muy bien, pero realmente digamos que se puso en marcha con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y se puso a principios del 2022, en marzo, por ahí, en febrero-marzo del 2022. Se había hecho una experiencia en el 2021 previa, pero realmente fue en el 2022. Y funciona donde, en este caso, el ayuntamiento pone una cantidad de dinero, ponía 300.000 euros, en donde cada bono, lo voy a resumir porque Santa Cruz tenía distintos tipos de bonos, pero bueno, el más fácil es un bono de 20 euros, donde la administración pone 10 euros y los otros 10 euros lo pone el consumidor. El consumidor, al adquirir un bono, paga 10 euros y recibe en contraprestación 20 euros, que lo puede destinar a comprar en una serie de establecimientos que previamente se hayan dado de alta, ¿no? Ellos realizan la compra y, en este caso, a través de la plataforma, nosotros que gestionamos esos bonos,
revisamos esa factura de ese establecimiento y en el plazo de máximo de 15 días se le abona al establecimiento el importe total de la venta. O sea, si ha comprado un consumidor un producto que vale 100 euros, por lo cual ha pagado en bonos 100 euros, al consumidor le ha costado 50 euros, pero el comercio recibe 100 euros. Ese procedimiento, y este ha dado buen resultado, se ha hecho en Santa Cruz, en La Laguna, donde lo tenemos en marcha ahora, en Los Ralejos, donde está en marcha, en Arona también está en marcha, aquí en la isla de Tenerife. Próximamente lo vamos a poner en Tacoronte y en La Matanza, y en otras islas lo estamos realizando en colaboración con los cabildos, con el del Hierro, con el de Fuerteventura, La Gomera. En La Palma lo tuvimos durante el año pasado con un éxito total. Y realmente ese, digamos que es la medida estrella y la mejor medida de favorecer, de apoyar al sector comercial, por un lado, y cuando hablamos de comercio, del sector comercial también entra la restauración en muchos casos, o el sector servicio como peluquería, y por otro lado de apoyo al consumidor, digamos de rebote, porque al consumidor el gasto le cuesta... Se va a poner en funcionamiento este año, ¿no? Este año continúa así. Está previsto en las próximas semanas ponerse en marcha en otros municipios. Eso ha apoyado el hecho de que durante la campaña de Navidad en muchos de esos municipios se ha evitado la fuga de clientela hacia otros municipios o a otro tipo de formato comercial, hacia otros centros, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha retenido... Los ayuntamientos y los cabildos están creyendo, ¿no? Sí, están creyendo. En este proyecto de incentivar al consumidor, al final. Yo, aquí me gustaría... a veces hay que leerse algunos comentarios de los comercios, y realmente hay comercios hay empresarios que no cerraron la campaña navideña gracias a los bonos. O sea, hubo quienes pudieron continuar con el negocio abierto gracias a esta campaña de bonos. Es, digamos, la medida más efectiva que una subvención directa al establecimiento. Por lo menos así lo hemos visto nosotros desde la Federación, y así lo han visto esas administraciones que han apostado por este modelo. Bueno, pues estaremos muy pendientes este año cómo van los bonos. ¿Previsiones para este año, Aba? Bueno, previsiones... Turísticamente va a ir muy bien. De hecho, ya me preocupaba el verano y ya parece ser que el verano va a ir bien también. O sea que las previsiones, si el turismo funciona... Funciona todo lo demás. Funciona todo lo demás, y el primero que funciona es el comercio. El comercio... El primero. Sí, exacto, la actividad complementaria, entre ellos el comercio. Pues las previsiones, en función de cómo vaya el turismo, que parece que va bien, y por lo que has dicho, todavía las previsiones van todavía a más largo plazo, desde luego nosotros preveemos un año bueno. Podría ir mejor si se aplicara alguna de las medidas que solemos plantear. Llevamos desde hace ya varios años planteando que, dado que el Reino Unido salía del mercado común, era un potencial cliente en cuanto a compra, siempre y cuando se aplicara aquí la devolución del IGIP como se realiza en el resto del Estado. Que hay un lío del carajo con la devolución del IGIP. Claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Que bueno, yo con todo mi respeto hacia la administración y hacia... Yo creo que lo han hecho mal, a quienes lo gestionan, lo han hecho la mal. opinión nuestra es que se ha hecho mal. Se ha hecho mal. No, yo opino lo mismo, se ha hecho mal. Porque bueno, dejar en manos de que la administración sea la que gestione esa devolución del IGIP en un periodo que tenga 6 meses para devolver. Ojo, que hay unas cantidades ahora... Y hay una cantidad, hay un mínimo. Hay un mínimo, no es cualquier cantidad ahora. Y si cualquiera que haya ido a Península haya realizado la compra y ha solicitado la devolución del IVA, verá lo fácil. Yo creo que es un error del gobierno de Canarias tremendo, porque es que date cuenta que nuestro principal mercado son los británicos, o sea, son nuestros clientes, y además les encanta, en este caso, España, y sobre todo les encanta Canarias. Tenemos que ponerle las cosas fáciles. Hombre, desde luego. No podemos, y además no podemos hacer trampas con esto, porque al final nos estamos haciendo trampas nosotros mismos, ¿eh? Y yo creo que ahí el gobierno de Canarias se le ha ido la mano con este tema. Sí, yo creo que bueno, no han querido reconocer su error o no han querido dar el brazo a torcer, porque desde el 2015, creo recordar, 2015-2016,
ya habían venido empresas privadas que gestionan esta devolución a nivel nacional a presentarlo al gobierno de Canarias y en concreto a nosotros, a la Federación, no lo habían presentado, se había presentado en la Comisión de Comercio de COE, estoy hablando 2016 por ahí. De hecho, el anterior gobierno, el área de Hacienda, la Consejería, tenía preparado ya toda la documentación para ponerlo en marcha con este sistema, ¿no? Que es un sistema, puede ser mixto, que puede ser operador privado o operador público de la misma administración. Se quedó ahí, vinieron elecciones y este gobierno, primero que ha tardado 3 años en ponerlo en funcionamiento. Y cuando lo ha puesto, y no ha lo ha cogido puesto bien, no lo ha puesto la bien. peor opción de todas. Sí, cierto. Por lo tanto, los resultados creemos que no va a ser un resultado positivo para el sector. Pero es una pena, estamos hablando del principal mercado, los británicos, los ingleses. Los que más cantidad de ciudadanos vienen a Canarias son ellos. Y no hemos hecho bien esta historia, ¿eh? No, nosotros esperamos que haya una rectificación. Han hablado que no cierran la puerta a que haya operadores privados en un futuro. ¿Pero en un futuro cuándo? ¿Dentro de 6 meses, ya, 1 año, ya, 2 años? Eso es ya. El impulso se pierde. Es que claro, en la península funciona de otra manera. Y los británicos también van a la península. O sea que puede ser una comparativa negativa para Canarias, ¿eh? Pues sí. Sí, lo que pasa que esto es cuando se hacen cosas a espalda de... Pero vamos a ver, es simplemente coger el teléfono y marcar ABA. Mira, ¿cómo lo hacen en otro sitio? ¿Cómo creen ustedes que es mejor? Si se lo trajeron... Si al final aquí nadie va a perder dinero. No, aquí no. Aquí el único que puede perder algo, si no, es el consumidor. Pero a mí, yo prefiero, en vez de que dentro de 6 meses me devuelvan 100 euros, por poner un ejemplo, que me devuelvan ahora 80. Deme los 80 ahora, que yo me lo gastaré hoy otra vez, aquí en Canarias, y no voy a estar esperando 6 meses a que usted me envíe. Me lo envía. Y si no, tengo que reclamar. Aparte tengo que estudiarme cuáles son las cantidades... Las cantidades, porque hay una cantidad... Hay unas cantidades mínimas. Cuando ya en el resto de Europa se ha quitado esa cantidad mínima. Ya no existe cantidad mínima, porque antes había un ¿Ustedes mínimo. han pensado en recurrirlo? Nosotros hemos pedido que se amplíe a otros operadores privados. Con este gobierno ya no hay nada que hacer. Esperaremos, hay que esperar ya después de mayo, a quien gestione el área, la agencia tributaria, pues se lo volveremos a plantear. Bueno, se nos acabó el tiempo, Aba. Agradecerte que hayas estado aquí, felicitar al sector comercial porque las cosas van, no vamos a decir que vayan excelente, pero que van funcionando. No, van funcionando, y si funciona el comercio, funciona el turismo, funciona la agricultura, funciona la industria. Yo creo que esto es un engranaje que tiene que funcionar todo. Alguno tirará del carro, pero si el resto no tira, esto no funcionaría. Por lo tanto, nosotros esperamos que el turismo siga viniendo, el comercio seguirá generando empleo, que es lo que hemos hecho siempre, y seguiremos prestando un servicio al ciudadano. Abbas Mujir, el presidente de FAUCA, gracias por haber estado un ratito con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa publicitaria que es fundamental porque cualquier medio de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, digital, revista, si no tienen publicidad, no hay nada que hacer, no funciona. Para nosotros, la publicidad y nuestros anunciantes son sagrados. Véanlos ahí.